Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Woodbridge. Te invitamos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Una verdad que transformará nuestras vidas y nos ayudará a ser mejores discípulos de Jesús. Te invitamos a que la escuches con atención. Por favor, coja su Biblia y vamos a declarar como testimonio lo que nosotros creemos sobre la palabra del Señor y luego tendremos la lectura bíblica también. Así que, pero antes vamos a decir todos juntos lo que aparece en la pantalla. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Usted me dice amén? Bien, dice así: yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. Yo te pido, mi Señor, que hoy con tu palabra tú me hables, me sanes, me limpies, me restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en aquellos corazones que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me hablarás. Yo lo creo, yo lo confieso y yo lo recibo por fe en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ahora su Biblia es allí mismo, puestos de pie, en 2 de Timoteo, hermanos, y vamos a leer capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Yo le voy a esperar. Recuerde, asegúrese de estar en la segunda carta, en la segunda epístola y no en la primera. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 11 en adelante. Amén. Bien, entonces vamos a tener la lectura de la palabra de nuestro Señor, que dice así: del cual yo fui constituido predicador, ¿qué más? Apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y ¿qué más? Y amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en ¿dónde? En Roma, ¿qué hizo? Me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor. ¿En dónde? En aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Quiero invitar a los padres que tengan niños pequeños de 5 hacia abajo, que esta es una buena oportunidad para ir a la cuna. Las hermanas están esperándolos con los brazos abiertos para recibir a sus hijos y usted pueda regresar al servicio y compartir el servicio con nosotros. Igualmente, si usted puede, comparta este video con sus amigos que usted tenga. Puede hacerlo, saque su celular, haga el share a este video, luego lo guarda. Pero es importante tener esta oportunidad para que la palabra de Dios pueda ser escuchada hasta donde pueda ser predicada y que llegue. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos una vez más por tu presencia, por tu palabra, por el Espíritu Santo y por todas las cosas buenas que estás haciendo en este servicio. Sea la gloria y la honra a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. En muchas maneras compartir nuestra fe en Cristo, dar testimonio, es difícil hoy por hoy. ¿Por qué? Porque normalmente la gente no se abre, no comparte sus convicciones religiosas. No es políticamente bien visto. Cuando nos animamos a
a abrirnos y a hablar, a testificar, a salir del closet, diríamos así, decir, ¿sabes qué? Soy cristiano, hijo de Dios, y tengo algo que compartirte. Indudablemente vamos a ir contra la corriente, las reglas de la sociedad. Y eso no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Cuando empecé mi ministerio, me percaté de algo interesante, y es que me pude dar cuenta que había dos grupos de liderazgo en la iglesia. Los pastores o líderes que pensaban que la evangelización, el compartir la palabra, la misión de Dios era responsabilidad y recaía completamente en ellos. O sea, ellos eran totalmente responsables de que las personas se acercaran a Jesucristo. Entonces yo notaba que eran muy insistentes, muy agresivos, hasta caían en lo irrespetuoso para tratar de convencer a una persona que tome una decisión por Cristo. Es interesante. Luego veía otro grupo de personas, otro tipo de líderes que decían, no puede ser así, no va a ser así, porque la evangelización y la misión de Dios y el que una persona reciba a Cristo está solamente en la potestad de Dios, y Él no necesita de nuestra ayuda. Incluso me empecé a percatar de que no se hacía llamado en esos servicios, ni se mencionaba nada acerca de invitar a las personas a recibir a Jesucristo. Decían, si decimos eso, estamos diciendo que nosotros vamos a ayudar a Dios, y eso es una ufanería, es un orgullo de nuestra parte. Indudablemente tenía dos posiciones. Un grupo decía que todo dependía de ellos, y otro grupo decía todo dependía de Dios. Finalmente aprendí que ningún grupo tenía totalmente la razón. Habían ciertos aspectos que rescatar de aquellos que decían que dependía todo de ellos, y habían otros aspectos que rescatar que aquellos que decían que todo dependía de Dios. Pero se encontré un balance que indudablemente me ayudó en mi ministerio en cuanto a compartir el evangelio a otras personas. Hemos empezado una nueva serie para aquellos que se están incorporando a nuestro servicio, basado en el libro de Segunda de Timoteo, y le hemos llamado Guardianes del Tesoro. Hace 2 domingos empezamos el primer servicio. Usted lo puede encontrar en nuestra website o en el Facebook de la iglesia, o en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a continuar hablando en la segunda parte de este mensaje. Y claramente la Biblia dice que si queremos profundizar nuestra vida con Dios, necesitamos estar dispuestos a compartir la verdad de Dios. Si queremos crecer en nuestra fe, si queremos ver que nuestra fe crezca y haga fruto en nuestra vida, tenemos que animarnos a compartir la verdad que conocemos, el Evangelio. El Nuevo Testamento enseña que es imposible que nuestras vidas con Dios se profundicen y seamos buenos guardianes del tesoro de Dios si nos negamos a compartir el mensaje o las buenas nuevas que nosotros conocemos. El domingo antepasado vimos la primera clave para profundizar esa relación con Dios y ser buenos guardianes. Hablamos acerca de ¿qué? Del compromiso. Hoy descubriremos que para cumplir con la misión de Dios se requiere de una alianza de confianza entre nosotros y Dios. Se requiere una alianza, ese es el tema, una alianza de confianza entre nosotros y Dios para cumplir su misión, Hermanos, claro, la idea de tener una alianza con Dios, oye, puede sonar como muy, diríamos, orgulloso, puede sonar como escandaloso o irrespetuoso. Nosotros hacer una alianza con Dios, Dios hacer una alianza con nosotros, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser posible? Hermanos, Dios lo ha hecho así. Dios hubiera querido usar una manera diferente de que todo el mundo conozca el mensaje de salvación, pero lo quiso hacer a través de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Óigame, eso es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad a la cual tú darás cuenta a Dios el día que Él te llame y te pida cuentas. Pero veremos en este pasaje que
hay unas cosas que el Señor ha confiado en nosotros y hay otras en las cuales nosotros confiamos en Él. ¿Por qué? Porque si decimos que nosotros tenemos que, sí, es verdad, compartir el Evangelio, tenemos que hacer nuestra parte. Si no entendemos la parte de Dios, el compromiso de Dios, entonces nos sentiremos frustrados, nos sentiremos que nuestro trabajo es infructuoso e inclusive caeremos en una situación de frustración por desconocer la parte de Dios, por desconocer lo que Dios hace y a lo que Dios se responsabiliza. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios toma en serio los pactos que hace con nosotros. Podemos observar, hermanos, al principio de estos versículos algo muy interesante que resalta. Yo intencionalmente puse el versículo 12 de 2 de Timoteo 1 en sus boletines, por favor ábranlo, para en esta traducción resaltar estas palabras tan importantes. La primera de ellas es guardar y la segunda de ellas es confiar. Guardar y confiar. Las encuentras en el versículo 12 y también las encuentras en el versículo 14. Hay aquí un tema de guardar, de cuidar, ¿verdad? De ser celoso, de proteger lo que estamos diciendo en cuanto al Evangelio, pero también hay una parte que habla acerca de esa confianza, esa seguridad que tenemos en ¿quién? ¿Que tenemos en quién? Que tenemos en Dios. Hermano, hermana, nosotros no estamos solos en esto. La misión de Dios está respaldada y está dirigida y está encabezada por el mismo Dios, porque es su misión. ¿Cuántos dicen amén? No es nuestra, es de Él, y por eso nosotros la abrazamos como la misma nuestra, porque es Dios quien está en misión y nosotros nos unimos al Señor. Dice la palabra del Señor, por eso estoy leyendo en el boletín de 2 de Timoteo 1:12. Dice, por eso ahora estoy sufriendo a causa de ¿qué? De esa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. Diga el Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Dice, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo. Sé muy bien en quién he confiado. Aleluya. Y estoy seguro de que Él puede ¿qué? Guardar. Diga guardar. Guardar hasta ese día todo lo que ha puesto en mis manos. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado. Así que guárdalo con la ayuda de ¿qué? Del Espíritu Santo. Que vive ¿en dónde? En nosotros. Se requiere, hermanos, de una alianza de confianza para cumplir la misión de Dios. ¡Qué bendición! Pero qué responsabilidad la que nosotros tenemos. El versículo donde nosotros nos quedamos el domingo antepasado en el 10, ahora nos toca ver el versículo 11 en adelante. Dice, del cual yo fui. ¿De quién está hablando? Pablo mismo está hablando del mismo. Dice, del cual yo fui ¿qué? Constituido. ¿Qué fue constituido? Fue llamado ¿a qué? A ser predicador. ¿Qué más? Apóstol. ¿Y qué más? Maestro. ¿De quiénes? De los gentiles. Ahora, él dice claramente que recibió un llamado del Señor. ¿Para qué? Para ser un predicador. ¿Qué es un predicador, hermanos? Pablo fue un perseguidor, ya lo sabemos, de cristianos. El Señor se le aparece, lo intersecta en el camino de Damasco y le hace un llamado. Pablo lo acepta y Pablo se entrega al Señor de por vida, con todo su ser, con toda su fuerza, con todo su amor al Señor, y el Señor lo llama para ser un predicador. La palabra predicador en otras versiones aparece como la palabra heraldo. Diga heraldo. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo, hermanos, es un mensajero oficial del rey y el emperador. Un heraldo era muy importante. ¿Por qué? Porque representaba a alguien importante y porque tenía un mensaje importante que compartir a los demás. En otras palabras, era como lo que hoy entendemos como un secretario de prensa. Sumamente importante. No solamente fue predicador, ¿qué más dicen sus Biblias? ¿Qué más fue? Fue un ¿qué? Un apóstol. Un apóstol. Pablo no solo era un heraldo, sino también un apóstol. Un apóstol es una persona enviado para cumplir con una misión. No todos creyentes eran apóstoles, necesitaban calificar para ser un apóstol. Una de esas calificaciones sería haber visto al Señor Jesucristo. Pablo fue
vio a Jesucristo y la Biblia dice que lo constituyó como un apóstol que representaba a nada más y nada menos que Jesucristo. Hermanos, el que rechazaba a un apóstol rechazaba a Jesucristo. Por eso es que las cartas de Pablo, las 13 cartas, eran sumamente importantes y tenían la autoridad de Dios y tenían que ser obedecidas. Lógicamente, en ese aspecto del que estamos hablando, en ese contexto, hoy en día no hay más apóstoles. Ya no existen más apóstoles. Pero no solamente fue un heraldo, no solamente fue un apóstol, sino que además, ¿qué dice su Biblia? Fue un maestro, que tenía esa habilidad de Dios para instruir sistemáticamente a las personas en las verdades de Dios. Ahora, acá hay un triple llamado: predicador, ¿qué más? Apóstol y ¿qué más? Maestro. Indudablemente, muy pocos fueron apóstoles, maestros, algunos creyentes, pero todos estamos llamados a ser ¿qué? Heraldo de Jesucristo. Heraldo de Dios, predicador de las buenas nuevas de Jesucristo. Tú y yo tenemos que contar lo que hemos visto y lo que hemos experimentado en nuestras vidas. Si hay algo que usted no debe hacer, es guardarse silencio, guardar un secreto de la obra que Jesucristo ha hecho en su vida. Porque si hay algo que Dios no va a poder usar, es su silencio. No lo va a poder usar, es un pecado guardar silencio. Usted y yo tenemos que compartir esas buenas nuevas de Jesucristo, de que Jesucristo vino, vivió una vida perfecta y luego murió en la cruz del Calvario por tu pecado y por mi pecado, y luego fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y Él tiene poder para cambiar tu vida como la ha cambiado a la mía. Usted no va a saber todas las respuestas a todas las preguntas que se les haga. Usted no va a ser una persona con un perfil como Billy Graham, pero usted es un testimonio viviente del poder de Dios. Y no puede callar lo que sabe. Por eso en el versículo 8 de capítulo 1 de 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no se avergüencen, jóvenes, no se avergüencen de Jesús. La Biblia dice: el que se avergüenza de Jesucristo, él se avergonzará de él delante de su Padre. Él no tuvo vergüenza de ser casi desnudado y morir como un criminal en la cruz por tu vida y para salvarte de tus pecados. ¿Por qué ahora nos vamos a avergonzar de Él y vamos a callar lo que sabemos? A eso estamos llamados. Aquí encontramos la primera manera en la que Dios confía en nosotros. Dios confía en nosotros para compartir el evangelio de Cristo a otros. Dios confía que nosotros vamos a compartir el evangelio. Él dice: yo confío en ustedes, que ustedes lo van a hacer. Vayan y háganlo. Si eres un seguidor de Jesucristo, Él espera que tú lo hagas. Él tiene la expectativa que tú compartas el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Todos hemos sido jóvenes y todos hemos pasado por una experiencia cuando hemos recibido una llamada de teléfono de nuestro padre, nuestra madre, que nos dijo: mira, te quiero dar este encargo. ¿Cuál es? Bueno, no solamente los hijos, a veces los esposos también nos pasa lo mismo a veces. De las esposas a veces: te doy este encargo, por favor, hazlo, llévalo a cabo. Colgamos y al minuto siguiente ya nos olvidamos lo que se nos dijo. O cuando la esposa te dice: ve a hacer las compras, compra esto. ¿Verdad? 7 cosas y regresamos con una sola. Y lo del resto, se me olvidó. Dios dice: hijos, espero, confío que ustedes compartan el evangelio. Dejen saber a otros lo que han visto y lo que han oído. Claro, para Pablo eso era un desafío, porque Pablo estaba ¿qué? Preso. Estaba privado de su libertad por justamente compartir estas buenas nuevas de salvación. Estas buenas noticias, que para los romanos era chocante. ¿Por qué? Porque los romanos decían: esto no conviene, este mensaje no está de acuerdo con lo que nosotros creemos, porque lo que está promoviendo es que dejemos de decirle Señor y dejemos de exaltar y dejemos de nombrar al emperador romano para cambiar nuestra confianza, nuestra dedicación al emperador romano. ¿Qué significa eso? Que ahora tenemos que solamente decirle Señor a Jesucristo. O los judíos con estas buenas noticias: oye, eso no puede ser. ¿Cómo puede
puede ser posible que poniendo nuestra fe solamente en Jesucristo van a poder ser parte de la gran familia y del pueblo de Dios? ¿Y qué pasa con la circuncisión, con las fiestas solemnes y los días de guardar y las dietas, las comidas, los animales que no se deben de comer? ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué es este mensaje? Y para los griegos peor todavía, porque la buena noticia dice que Jesucristo no quedó muerto, sino que al tercer día Él resucitó. O sea, está vivo, resucitó con su mismo cuerpo, pero glorificado. Y los judíos decían, espérate un momento, si el cuerpo es la cárcel del alma, el cuerpo es corrupto, ¿cómo va a ser esto posible? Ahora, indudablemente, aquí encontramos, hermanos, que a pesar de las objeciones romanas, judías, griegas, Pablo no se avergonzó de las buenas nuevas de Jesucristo. No era temeroso y andaba con temor en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque Pablo había muerto con Jesucristo y había sido resucitado con Cristo Jesús. Y él ya no vivía para sí mismo, sino vivía para Cristo Jesús. Y estaba dispuesto aún que le quiten la vida. Aquí encontramos la segunda forma, la segunda manera de ver cómo el Señor confía en nosotros. Dios desea que no nos avergoncemos del Evangelio, aunque suframos por Él. Que no te avergüences del Evangelio, aunque esto te conlleve sufrimiento y esto te conlleve dolor. Corrientes que están cobrando más fuerza y están siendo blindadas por las leyes. Si Pablo hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Para qué me voy a meter en problemas? Además, estar en una cárcel. Mejor me acomodo y cambio mis convicciones y me muevo a las preferencias. Y le digo a los romanos, ¿sabes qué? Sigamos diciéndole Señor al emperador. Y a Jesús lo ponemos a un lado. Pablo no estaría en la cárcel. O a los judíos, ¿sabe qué? Tienen razón. Le vamos a pedir esto y esto y esto y esto si es que ellos quieren ser parte del pueblo de Dios. O a los griegos, ¿sabe qué? Yo creo que el Señor no resucitó en cuerpo. Pablo estaría sentado o tomándose un buen baño en una playa, disfrutando del clima y pasándola bien. Pero Pablo no era así. Pablo no era un cobarde. Pablo era un hombre que estaba dispuesto a pagar el precio, porque él sabía en quién había creído. Porque él sabía que antes que a nada en este mundo su lealtad primero era con Dios y con esa verdad que él conocía. Y no la iba a vender por un plato de lentejas. Y no iba a tener problemas de que si lo abandonaran o lo criticaran o lo pusieran preso. Pablo estaba claro en quién había creído y en qué había creído. Hermanos, hay momentos en que sufriremos debido a nuestras creencias de las buenas nuevas de Jesucristo. Como empleador o como ejecutivo, quizás tendremos que dejar pasar una oportunidad en la empresa o tendremos que dejar pasar un negocio por nuestra fe. O un estudiante que declara su fe públicamente al grupo de amigos que tiene la universidad y el profesor se ensaña con él y no lo ayuda y lo perjudica en sus calificaciones. O esa esposa que ha decidido seguir a Cristo y no vuelve atrás y su esposo le critica, le dice loca, le dice tú estás mal de la cabeza, pero ella ha decidido amar a Dios, ir a su iglesia y darle toda la gloria y la honra al Señor. Hermanos, seguir a Cristo tiene un precio que pagar. Seguir a Cristo cuesta, no es fácil y nuestra fe es radical, porque vamos a dejar cosas por Cristo Jesús. Pero si es difícil, es más difícil, es peor seguir las cosas de este mundo y abandonar a Jesucristo. Eso sí es peor. Yo prefiero a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y prefiero seguir la verdad de Jesucristo. Prefiero abrazar la fe y seguir en aquello que hemos creído y hemos confiado. La Biblia dice que Pablo sufrió. El tema del sufrimiento lo va a ver constantemente en 2 de Timoteo. Pablo sufre y no sufre cualquier sufrimiento, hermanos. Le cuesta muchísimo. Así como a ti, a mí nos va a costar salir de las cuatro paredes y saliendo de las cuatro paredes de la iglesia, nos va a costar críticas, burlas, malentendidos. ¿Usted qué cree que cuando los misioneros salen y van a otros países
van y se las llevan fácil y las pasan muy bien. Son criticados, son señalados. Hay hermanos y hermanas que por su fe son perseguidos. Existe una iglesia secreta perseguida que está oculta, porque aman a Jesús y no se arrepienten. Hermanos, la Biblia dice que Dios ha prometido una bendición especial para aquellos que sufren por Él. ¿Cuántos dicen amén? Mire conmigo Mateo, vaya a su Biblia, Mateo capítulo 5, por favor. Mateo 5, versículos 11 al 12. Mateo 5, dice el versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿qué es? Grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, es difícil, pero peor sería no ser fiel a las buenas nuevas que hemos conocido. Ahora mire el versículo 13 conmigo, por favor. Dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las salas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Lo que le está diciendo Pablo aquí es retén, o sea, observa el patrón, la forma, la manera, como te lo estoy diciendo, el contenido de lo que te estoy hablando. Cuídalo, presérvalo, impide que cambie ese bosquejo. Te estoy dando como te estoy delineando el mensaje para que lo copies, lo sigues y no te apartes de él. No inventes, no agregues, no quites, preserva ese mensaje. ¿Y qué más dice? Y hazlo en la fe, ¿y qué más? Y amor que es en Cristo Jesús. Porque vas a necesitar fe para creer que lo que estás haciendo es lo correcto, porque es la voluntad de Dios. Fe en Dios y amor para que no caigas en el extremo de juzgar a las personas y hacer un acercamiento a ellas que a la postre, en vez de acercarlas, las alejes. Necesitamos el amor. Muchas veces vemos a los perdidos y somos los más críticos. Incluso, ¿qué reacción tomaríamos si vinieran personas con vicios, con situaciones que están experimentando? ¿Cómo actuaríamos? A veces somos los primeros que somos los que señalamos y nos olvidamos que nosotros también estuvimos ahí. Y por la gracia y la misericordia de Dios nos ha sacado ahí. Así que quítese ese orgullo. Usted está aquí por la gracia y usted está aquí por la misericordia de Dios. Y el orgullo lo que le va a hacer, lo va a apartar de Dios. Quitémonos eso de nuestro corazón. Seamos humildes delante de Dios. Porque lo que tenemos es un don, lo que tenemos es una gracia que el Señor nos ha dado, que no es porque nosotros nos la hayamos ganado. Cristo lo ganó por nosotros. No somos merecedores de la gracia de Dios. Actúa con gracia hacia los demás. Actuemos con gracia hacia los demás. Timoteo debía aferrarse a esta norma con fe y con amor. Y en el versículo 14 le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Pablo le dice, a su hijo Timoteo: Timoteo, guarda el tesoro, guárdalo, cuídalo. Por favor, esto ha costado sangre y lágrimas a mucha gente. Al primero que le costó todo es a Jesucristo. Cuídalo, guárdalo. Jesús, ven, hijo, ven. Tú, sí, hay muchos Jesús que se llamen así, ¿verdad? Ven, Jesús, dame un aplauso a este valiente. Bueno, ven, papito, ven. Ven, que Dios te bendiga. Pablo le dice a su hijo Timoteo, dice: Timoteo, escúchame, Timoteo. Deja eso, no te confundas, no prestes atención a ellos, olvídate de ellos. Ellos están predicando otro evangelio, ellos están hablando otra cosa. Timoteo, mírame, Timoteo, escúchame. Yo te he enseñado bien lo que tú tienes que hacer. Te he mostrado el patrón, te he mostrado la norma, te he mostrado ese contenido, te he mostrado el evangelio. Esas son buenas nuevas. Timoteo, escúchame. Olvida lo que está pasando a tu alrededor. Aquellos que están dándole la espalda, aquellos que están diciendo otra cosa que no es. No te preocupes de ellos. Timoteo, escúchame. Tú sigue lo que yo te he enseñado.
Sigue lo que te he inculcado. No te apartes de este evangelio. Guarda este tesoro en tu mente y en tu corazón. Protégelo, llévalo y confíalo a otros que sean fieles, que lo van a cuidar y lo van a transmitir a otros. ¿Está bien, Timoteo? Escúchame, Timoteo. No tengas miedo, Timoteo. Sé valiente. Te van a criticar. Van a decirte que estás mal. Pero Timoteo, hijo, escúchame. Tú sigue aquello que yo te he enseñado y no te apartes de eso. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Hermanos, Timoteo se impresiona, pero sabe que Pablo le está confiando lo más sagrado. Y el Señor hace eso con nosotros. Y por eso aquí encontramos la tercera manera en que Dios confía en nosotros. ¿Sabe cómo Dios confía en nosotros? Confía en que nosotros preservaremos la integridad del evangelio. Confía en que nosotros preservamos la pureza de ese evangelio. Cuidemos ese evangelio. Hermanos, yo le voy a decir una cosa. La Biblia nos da tremenda libertad para poder usar cualquier método y cualquier forma de poder compartir ese evangelio, pero jamás nos dijo que cambien el contenido de ese mensaje. El método puede cambiar, el mensaje nunca cambia. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Y de eso debemos ser celosos y combatir para que ese evangelio no se dañe, no se filtre, no se diluya, no cambie. Tenemos que ser fieles y predicar ese mismo mensaje. Lo que pasa es que a veces, hermanos, las personas comprometen la integridad del evangelio agregándole cosas a él. Y en las iglesias a veces se comete ese error en agregarle cosas al evangelio y darle un valor y una importancia tal a la manera como adoramos, o promover cierto partido político y tantas cosas más que a la postre el evangelio se le añade, cuando el evangelio no necesita que le añadamos nada. Es completo. ¿Cuántos dicen amén? Usted no necesita, ni yo necesito agregar. Yo necesito ayudar a Dios, hermano. Necesito ayudarle al Señor para cambiar una vida. El Señor se encarga de transformar una vida con el poder que Él tiene. Pero Él necesita que yo hable el evangelio. Él va a usar lo que yo diga. El Espíritu Santo va a usar lo que yo diga. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Pero tampoco cometamos el error de quitarle al evangelio algo que creemos que no es políticamente correcto. Ese es otro gran error. ¿Y sabes qué? La Biblia lo toma en serio. Porque la Biblia claramente dice que si le quitamos o añadimos al evangelio nos convertimos en anatema, en maldito. Cosa seria. Usted lo puede ver con sus propios ojos en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, no cambien el evangelio. No le quiten ni le aumenten. Hermanos, vivimos unos días, unos tiempos que yo digo, Dios mío, son tiempos peligrosos, donde cada persona se levanta y dice que es un pastor, y a la postre no es ni pastor, es un motivador, porque esos son motivadores, que empiezan a hablar a la gente para que la gente venga a multitudes y que escuchen un mensaje que les agrade al oído y los haga sentir bien y los arrulle. Esto no es novedad lo que le voy a decir. John Osteen, ustedes conocen a esta persona que es un gran motivador. Ha prohibido a su staff de pastores que no coloque, no incluya la palabra pecado, infierno en sus mensajes. ¿Sabes por qué? No les gusta a la gente. Pero la Biblia está puesta para apelar a tu conciencia. Porque la gracia es gracia cuando entendemos el problema del pecado. Las buenas nuevas de salvación son buenas cuando entendemos las malas noticias, que estamos en pecado y somos enemigos de Dios y estamos separados de Dios. Y no buscamos a Dios. Para que sean buenas tenemos que escuchar las malas noticias. ¿Y quién le gusta escuchar malas noticias? ¿Quién viene a templos y quién viene a iglesias donde se le predique todo el consejo de Dios? Muy pocos. Preferimos aquellos mensajes motivacionales, aquellas pastillitas que me van a ayudar a ¿qué? A sentirme bien ese día, pero al día siguiente tienes los mismos problemas, las mismas crisis, porque estás caminando bajo unas pastillas, no estás caminando bajo la convicción bíblica de la verdad de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo?
Hermano, lea la Biblia, estudie la Biblia, aprenda la Biblia, discierna lo que usted está escuchando. No esté pasando mensaje por pasarlo porque salió bonito lo que dijo. Que pase, si pasa algo, que pase algo que sea de edificación, que sea algo que sea conforme a la palabra de Dios. Seamos como los hermanos de Berea, que todo lo confrontan con lo que dice la Escritura. Punto. Eso es. No le debemos quitar al Evangelio nada. Es que, pastor, decirle a una persona que es pecadora, ¿qué va a decir? Hermano, ¿qué dijiste tú? ¿Qué dije yo cuando el Señor nos confrontó? Y caímos de rodillas llorando y le dijimos: Señor, soy pecador, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Y corrimos a la gracia y corrimos a la cruz, porque entendimos que lo que Cristo había hecho por nosotros era increíble. Y ahora le debemos la vida. Y ahora la vida eterna la tenemos, pero eso nos lleva a una vida de santidad y una vida de lucha, una vida radical, una vida difícil, pero una vida que es la mejor, una vida la que sigue a Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor confía en nosotros, que compartamos el Evangelio, que preservemos el Evangelio, pero también que no nos avergoncemos. No nos avergoncemos. Indudablemente, hermanos, muchas veces vamos a ser desafiados a avergonzarnos y a callar, porque eso no va a ser conveniente. Pero su primera lealtad es con Dios. Amén. Su primera lealtad es con el Señor. Así que, hermanos, el Señor confía en nosotros, que seamos fieles y que preservemos el Evangelio, y confía que no nos vamos a avergonzar, y confía que vamos a compartir el Evangelio. Pero esto es muy grande, esta es una misión muy grande, y nosotros también confiamos en Dios en ciertas cosas, como lo enseña la palabra del Señor. El alcance de las almas, hermanos, es un tema muy grande y no depende totalmente de nosotros, sino que es una alianza de confianza entre Dios y nosotros. Y así como Él confía en nosotros, nosotros confiamos en Él. Y nosotros podemos estar seguros que el Señor va a hacer su parte. Hermanos, dejar de hacer la nuestra afecta muchísimo el cumplimiento de la misión de Dios. Y saben, la tarea número 1 del diablo es distraer a los hermanos de la iglesia con cosas que no tienen valor y sentido, y trata por todos los medios de distraerlos para que se olviden de aquello por lo cual existen. Créamelo. Luche con su corazón, escuche, luche con su corazón, para que esa antorcha, esa llama por la gloria de Dios y por la misión de Dios, no desaparezca y no se enfríe y no le importe. Porque el diablo prefiere ver a los hijos de Dios distraídos, que estén pasándola bien. El diablo dice: bueno, no importa, pero que ni intenten pensar en las almas perdidas, y que no intenten doblar rodillas por las almas perdidas, y que no se pongan a pensar en la misión de Dios, que disfruten ahí juntos, que la pasen bien. Pero el diablo, cuando ve un creyente, una iglesia preocupada por la gloria de Dios que sea llevada hasta las naciones, ahí empieza a preocuparse. Así que le llamo la atención, hermano, hermana, que si usted siente que su vida se está apagando, que si usted siente que se está alejando más y más de la misión de Dios, deténgase allí donde está y vuelva al cauce. Y vuelva a aquello por el cual Dios lo llamó, lo salvó, lo santificó y lo consagró. Ahora, ¿en qué cosas nosotros confiamos en Dios? Mire el versículo 12 conmigo. Dice: por lo cual asimismo, ¿qué dice? Padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Qué dice? Porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo sé con todo mi corazón que el Dios a quien yo he puesto mi confianza está en control de mi vida. Yo sé que ese Dios, por el carácter que tiene, yo puedo descansar aún estando preso, porque estoy en las manos de Dios.
Porque yo sé que estoy preso, yo estoy preso, la palabra no está presa. Porque yo sé que los hombres no tienen el control, ni los gobernantes tienen el control, sino que Dios sigue en control, porque Él sigue en su trono. Se podrán reír, se podrán mofar, podrán hacer lo que quieren, pero el Señor hará justicia, dice la Biblia, algún día. Pablo dijo, me tienen preso, pero no tienen presa mi alma y mi espíritu, porque está con Cristo. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí y soy salvo por la eternidad. Wow, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Hermanos, no dice exactamente, no aclara, a ver si usted me ayuda. Dice el versículo 12, dice, porque yo sé en quién he creído y estoy, ¿qué dice? Seguro que es poderoso. Diga poderoso. Eso es bueno que usted lo repita. ¿Quién es poderoso? Dios. Diga poderoso Dios. ¿Para qué? Para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice que el Señor Todopoderoso va a guardar para aquel día? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No está muy claro, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar en el contexto, todo hace pensar que Pablo dice, yo estoy seguro que el Señor va a guardar los resultados del trabajo que yo he hecho. El Señor va a guardar. Pablo sabía que sus días estaban contados. Él estaba en la cárcel y lo van a ejecutar. Pero Pablo sabía que lo que él había hecho, el Señor lo iba a preservar. Y el Señor lo iba a continuar floreciendo. Y que aunque mataran a Pablo, los Timoteos se levantarían. Hermano, déjame decirte algo. Dios está levantando Timoteos en esta iglesia. No lo saben, pero tienen corazón fiel a Dios. Han abrazado la fe, son radicales en su fe y están dispuestos a todo porque aman a Dios y aman la gloria de Dios. Y siguen en pos de Cristo. Ore por su iglesia y ore por más Timoteas y Timoteos que el Señor levante para su gloria y para su honra. Aquí encontramos la primera manera de confiar en Dios. Confiamos a Dios el resultado de nuestra labor misionera. Señor, es tu obra, es tu misión. Confío en ti y en los resultados. Hermanos, yo me paro acá y yo hago un llamado y yo confío que al Señor los resultados. Nosotros vamos y sembramos la semilla. En algunas almas dará crecimiento, en otras no. Pero nosotros no estamos preocupados, no nos involucramos en los resultados. Eso es potestad de Dios. Y Dios sabe lo que hace con esa semilla que nosotros plantamos. ¿Cuántos dicen amén? Una hermana muy bien intencionada me dijo un día, pastor, les voy a contar una experiencia. ¿Cuál, hermana? Estoy gozosa. Cuénteme. Fue al hospital, visité una hermana y después al lado había otra persona enferma y yo le testifiqué, pastor. Yo le dije, amén. Pastor, yo le prediqué el evangelio, gloria a Dios. Y cuando le dije que haga la oración, me dijo, no ahora. Y la hermana me dijo, pastor, yo no me salía de ese cuarto hasta que ella hiciera la oración. Y le dijo, haga la oración, y empezó a forzarla, que haga la oración hasta el punto que la señora enferma le dijo, si yo hago la oración, ¿usted se va de aquí? Sí, yo hago la oración. Hermano, su tarea no es cambiar una persona. Dios no lo llamó a cambiar a nadie. Dios lo llamó a ser testigo de Jesucristo y de su poder. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, testigos. Cuenta lo que Cristo ha hecho en tu vida. El Señor hará el resto. No tenemos que forzar a nadie, no tenemos que doblarle el brazo a nadie. Lo que tenemos que hacer es de asegurarnos de compartir el glorioso mensaje de Jesucristo, la buena nueva de salvación. ¿Quién de aquí cuando escuchó las buenas nuevas de Cristo se derritió delante de la presencia de Dios y cayó a su presencia? Levante su mano. Yo lo hice y usted lo hizo porque impactó nuestra vida. Esa es nuestra tarea. Y nosotros confiamos que Dios se encargará de los resultados. Tendemos a luchar para dejarle los resultados a Dios. No luche con Dios, déjele los resultados a Dios. Nosotros tenemos un curso en nuestra iglesia que se llama, un curso de la Academia Bíblica, que se llama Una vida en misión.
Yo sé, si pregunto quiénes lo han tomado, ¿se acuerdan de los 3 círculos? Muchos van a levantar la mano, pero muchos no lo han tomado. Y tenemos un eslogan de este curso: una vida en misión. Es el eslogan siguiente: toma la iniciativa de compartir las buenas nuevas de Cristo en el poder del Espíritu Santo y déjale los resultados a Dios. Hermanos, Dios hace su obra. No luche, déjele los resultados al Señor. Ahora, esto nos lleva a pensar en aquellos que lamentablemente abandonaron a Pablo. Mira conmigo en el versículo 15 lo que dice: ya sabes esto, dice que me abandonaron todos los que están ¿en dónde? En Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Ahora, présteme atención. En ninguna parte de la Biblia se habla más de Fígelo y Hermógenes. Pero todo hace indicar que estos eran los líderes de un grupo de personas que influyeron para abandonar a Pablo en los peores momentos de su vida. Estos hombres veían a Pablo como una amenaza. Pablo en su tiempo representaba un mensaje muy liberal. ¿Cómo era posible que Pablo dijera de que no se requiere circuncidarse, no se requiere guardar las leyes dietéticas, ni guardar los días de reposo y los otros días? No, Pablo está mal. Déjenlo, abandónenlo. Tiene lo que tiene, pero no vamos a estar con él. Hermanos, esto hace reflexionar y nos hace pensar que aquí encontramos la segunda manera en que podemos confiar en Dios. ¿Cuál es? Muy simple: confiamos en que Dios tratará con las personas que nos critican por nuestra misión. Confiamos que el Señor se encargará de aquellos que critican por lo que uno hace. Pablo se encontró en esa misma situación. Déjame decir algo: te garantizo que aquel pastor, que aquel líder, que aquella iglesia, que aquel hermano se dispone a ser fiel en compartir el evangelio y vive por la misión de Dios y está dispuesto, pase lo que pase, suceda lo que suceda, a salir de sus 4 paredes y estar comprometidos con la misión de Dios y llevar su gloria hasta donde Dios le dé fuerzas y hasta donde pueda alcanzar. Hermanos, se levantarán personas que se opongan y critiquen. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Y por qué tenemos que descuidar a los que están adentro de la casa? ¿Y por qué tenemos que gastar dinero yéndonos a tan lejos si aquí hay tanto que hacer? Me lo han dicho muchas veces y siempre les doy la misma respuesta: porque no tienen acceso y no hay manera que escuchen el glorioso evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso tenemos que ir. Pero he decidido, al final de cuentas, no seguir con un debate o discutir. No puedo cambiar la mentalidad de las personas, no le puedo cambiar. El único que nos puede cambiar es el Señor. Lo que no vamos a permitir es que se nos distraiga de aquello a lo cual le hemos dicho sí, y es a la misión de Dios. Finalmente Pablo ora y clama a Dios y le dice: Señor, te pido, en el versículo 16, por Onesíforo. ¿Lo ve? Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Me llama la atención que no solamente pide por él, sino ¿por qué? Por la familia de Onesíforo. Dice, verso 16: porque muchas veces, ¿qué dice? Me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Hermanos, aquí encontramos la última cosa que podemos confiar en Dios. Confiamos en Dios de que Él recompensará a aquellos que nos ayudaron en nuestra misión. Confiaremos que Dios será fiel en recompensar toda ayuda que se prestó. Onesíforo, dice la Biblia, que su nombre significa nada más y nada menos que provecho. Y efectivamente trajo un buen provecho a la vida de Pablo, porque su nombre también dice refrescar. Él refrescó a este hombre, lo confortó. Hermanos, hay creyentes que son como el soplo del viento para los pastores y para los líderes, que son como el viento fresco en nuestras horas más difíciles, que son de aliento y de soporte y de ayuda, y que Dios lo levante en el momento más preciso
para recibir ese soporte. Ese era Onésimo. La Biblia dice en el versículo 17, sino que cuando estuvo, ¿en dónde? ¿En dónde? En Roma, hermanos. Onesíforo se fue a Roma, o sea, se fue a riesgo de que le pase algo. Pero dice, aunque qué diferente la actitud de Onesíforo con los de Asia y con estos dos personajes, ¿verdad? Figelo y Hermógenes. A diferencia de ellos, Onesíforo estaba dispuesto aún a que le pase algo para encontrar a Pablo. Y dice el versículo 17, me buscó solícitamente y me halló. Claro, nosotros lo leemos y como que, no. ¿Sabes por qué dice la Biblia, me buscó solícitamente? No solamente dice me buscó, ¿cómo lo buscó? Solícitamente, porque a Pablo no se le hallaba, no se le encontraba, lo habían cogido y lo habían puesto en el calabozo, de más al fondo, dice la Biblia, en donde ya en la iglesia, los hermanos, nadie tenía acceso a él, y este hombre varón de Dios fiel en su corazón, no importando, incluso en su propia vida, buscó a Pablo, y no paró hasta hallarlo. Cuando lo halla, lo conforta a Pablo y le dice, aquí estoy Pablo, aquí estoy. Todos lo abandonan, pero Dios se encargó de levantar a uno que se ponga a su lado. Dice el versículo 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que en el juicio de Cristo, en ese día, el Señor lo recompense. Juan capítulo 5, versículo 22, usted va a ver aquí que habla que solo Jesucristo va a juzgar y recompensará todo el esfuerzo que se hizo. Dice, concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Pero además dice, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Onesíforo era un hombre que ayudó a Pablo. No se avergonzó como los demás. Tuvo la valentía, el coraje, y era un corazón fiel que en el peor momento de su vida pudo decirle a Pablo, aquí estoy. Hermano, Pablo no le estaba pasando bien, no. Pablo estaba en un calabozo de más al fondo. Quiere decir que probablemente en ese calabozo llegaba toda la cochinada y todo lo que venía, se vertía de las celdas de más arriba. Solo. Todos los de Asia lo abandonaron. Estos dos hombres se encargaron de movilizar las masas. ¿Para qué? Para que no vinieran a ver al líder. Para abandonarlo. Pero apareció Onesíforo. Imagino que Pablo levanta los ojos y dice, gracias por estar aquí. Porque a veces se piensa que los pastores o líderes son de piedra y no tienen corazón y no tienen sentimientos y no se afligen y no sufren y no pasan dificultad. Pero hay un remanente que se identifica y es fiel y valiente. Porque hay que tener valentía y coraje para permanecer fiel al lado de un siervo de Dios. Y decirle, aquí estoy, aunque otros te den la espalda. A Pablo le bastó solamente ver a Onesíforo para sentirse reconfortado. Y no estoy seguro, y estoy seguro que un gracias de corazón salió de la boca de Pablo. Y ténganlo por seguro, que no solamente Onesíforo es citado en la Biblia, ojo, qué privilegio, ¿verdad? Sino que será recompensado en el día de juicio. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo sé que usted también lo cree. Hermanos, se necesita una iglesia entera para llegar a las personas sin iglesia. Nos necesitamos mutuamente. El trabajo es de grupo, de unidos, llevando las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces la gran comisión a la que nos ha llamado se cumplirá realmente
Cuando hay esa alianza de confianza entre nosotros y Dios. Cuando nosotros honremos y no quebrantemos la confianza, sino que compartamos el Evangelio, lo preservemos y estemos dispuestos a ser avergonzados. Y Dios hará su parte, cuidará nuestros resultados, se encargará de los críticos, lo hará, y se encargará de levantar a otros que los recompensará por su ayuda. Dice la última frase del versículo 18, y no te olvides, Onesíforo nos ayudó en Éfeso. Es curioso, la palabra ayudó es servir, que es la palabra que usamos para diaconar. Diácono. ¿Sabes qué dicen los comentaristas? Que muy probable que Onesíforo era un diácono. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te quiero dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado a esta alianza sagrada, santa, pero es una alianza de confianza, Señor. Oh Padre, ayúdanos con tu poder y con tu espíritu a compartir el Evangelio, que no nos avergoncemos, Señor. Aunque nos cueste el trabajo, el empleo, la amistad. Señor, ayúdanos a preservar la pureza y la integridad de tu Evangelio. Señor, líbranos de quitarle o aumentarle algo a Él. Oh Dios, que no nos avergoncemos jamás de ti, Señor. Padre, confiamos de corazón que tú cuidarás todo lo que estamos haciendo, Señor. Y aunque quizá nuestros ojos no lo vean, Señor, tú guardarás el trabajo y habrá cosecha y resultados gloriosos. Señor, encárgate de aquellos que con un espíritu crítico han dado la espalda. Señor, oramos que tú vuelvas a llamarlos a la reflexión, Señor, que han cedido, Padre, en tantas iglesias al susurro del enemigo y hoy son piedras de obstáculo. Padre, recompensa. Acuérdate de aquellos que ayudaron fielmente a la causa. Señor, tenemos una declaración de misión que es un tesoro para nosotros, pero más que tenerlo por escrito, que sea un estilo de vida el que nos caracterice, Señor. Esta iglesia existe para glorificar a Dios, haciendo discípulos, que hacen discípulos y que los conectamos sacrificialmente con Jesús y su misión local y global. Dios, si no fuera por ti, no lo podríamos hacer. Pero gracias, porque hay una alianza de confianza en la cual, Señor, sabemos que por tu carácter tú cumplirás tu parte. Ayúdanos a cumplir la nuestra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces sucumbimos, nos desconcentramos, nos desenfocamos y perdemos el horizonte, Señor. Perdemos el norte. Pero aquí estamos para pedirte que nos ayudes, que fortalezcas nuestros brazos, nuestras piernas y que nos sigas usando para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.